Hola, buenos días. Mi nombre es Frida Michelle Ramírez Díaz y a continuación les voy a hablar de mi proyecto de investigación para la materia Desarrollo de Proyectos, el cual es titulado Análisis de prejuicios traductológicos y manifestaciones de homofobia en la traducción de contenido LGBTQ más asiáticos y estrategias para una traducción inclusiva. Empezando por el planteamiento del problema, tenemos que en los últimos años el creciente interés global por el contenido asiático ha impulsado la difusión internacional de obras literarias y audiovisuales procedentes de Japón, China y otros países de Asia. Es gracias a la traducción que estos productos culturales han alcanzado audiencias cada vez más amplias. Sin embargo, también está el aumento acelerado de su publicación, que lleva también a las fallas en la calidad traductológica. Entonces podemos plantearnos tres preguntas. ¿Cómo se manifiestan los prejuicios traductológicos, personales, lingüísticos y culturales en la traducción de textos LGBTQ asiáticos? ¿De qué manera aparecen expresiones explícitas o implícitas de homofobia dentro del proceso traductológico y en las decisiones tomadas por traductores y editoriales? Además de qué estrategias y prácticas de traducción pueden implementarse para reducir sesgos homofóbicos y garantizar una representación adecuada de las identidades queer. Es importante destacar que aunque la sociedad contemporánea afirma promover la inclusión y el respeto hacia la diversidad, los prejuicios, la homofobia y la discriminación continúan manifestándose de distintas maneras, y estas pueden estar presentes tanto en el proceso traductológico como en el uso del lenguaje. Esto se ve reflejado en las decisiones que toman los traductores, quienes de forma consciente o inconsciente pueden modificar, suavizar o censurar el contenido original, alterando así el mensaje del autor y afectando la presencia de las minorías sexuales y de género dentro de este contenido. Y como una consecuencia de esto, las obras que buscan reflejar las realidades LGBTQ+, pierden parte de su impacto y de su visibilidad. El mensaje que el autor intenta transmitir se ve cambiado y la modificación o censura de textos queer se convierte en una forma de homofobia que, aunque no siempre se ejerce de manera explícita, se manifiesta al restarle importancia a la fidelidad, a la representación y a la voz de estas comunidades. Siguiendo con los objetivos, a modo de objetivo general, está analizar la influencia de los prejuicios personales, culturales y lingüísticos de los traductores en la traducción de textos LGBTQ provenientes de Asia, incluyendo 2 ejemplos de novela, 2 ejemplos de anime y 2 ejemplos de manga, identificando así manifestaciones de homofobia, sesgos y alteraciones textuales con el fin de proponer estrategias que promuevan la traducción inclusiva. A modo de objetivo específico está explorar los antecedentes históricos y socioculturales relacionados con la traducción de contenido LGBTQ asiático, identificando problemas actuales en el campo de la traducción. Analizar desde la teoría Queer in Translation y sus 3 modos de traducir, el papel que desempeñan los prejuicios culturales, lingüísticos y personales del traductor en el proceso traductológico, así como la función que tiene como un mediador cultural y social en la representación de identidades queer. Está examinar también los casos concretos de manifestaciones de homofobia, sesgos y alteraciones en traducciones, y también evaluar el impacto que dichas alteraciones tienen en la recepción del texto, la representación queer y la experiencia de comunidades LGBTQ en contextos globales e hispanohablantes. Y finalmente está proponer una guía de estrategias inclusivas de traducción, incorporando prácticas que ayuden a la visibilización de identidades y también fomenten la reflexión crítica y autoevaluación de prejuicios en los traductores. Continuando con el marco teórico, tenemos una cita relevante de Martin McLaughlin y Javier Muñoz, que nos dicen que toda traducción está influenciada y condicionada por la ideología y la censura y que depende del contexto histórico, del perfil del traductor y de los objetivos de la traducción. Es por eso que cada traductor tiene una dimensión ética y política y que cada decisión que tome puede contribuir a reforzar los discursos heteronormativos o, por el contrario, cuestionarlos y promover la visibilización de identidades diversas. También es necesario familiarizarnos con ciertos términos. Está principalmente el término queer, que este es un término que se usará en toda la investigación. Este es entendido como un acto de rebeldía estética y política que ha evolucionado desde su uso como insulto
hacia una reapropiación política y cultural que celebra la disidencia y la diferencia. También se destaca el concepto de heteronormatividad, que describe el marco cultural que asume la heterosexualidad como la única forma legítima de sexualidad y establece un sistema jerárquico de valores que margina aquellas identidades que no entran en este mismo concepto. La heteronormatividad actúa como un marco cultural que pretende difundir la heterosexualidad como norma, mientras que los términos queer y trans rompen con esta lógica binaria. Así se cuestionan las categorías fijas de identidad y se proponen modos de incluir a las minorías que se ven afectadas por la homogeneidad en la sociedad. Siguiendo con algunos conceptos, tenemos aquellos que son importantes para el análisis. Principalmente está el manga como una forma de narrativa gráfica japonesa que, debido a su flexibilidad temática y estilística, se ha convertido en un fenómeno global. También está el anime, el cual es la animación japonesa derivada en muchos casos de mangas, novelas o videojuegos, pero que tiene un lenguaje audiovisual propio. También está presente el concepto de las novelas ligeras, que es un formato literario japonés que se caracteriza por ser accesible, breve y tener ilustraciones. Este es principalmente dirigido a un público adolescente y joven. También están las web novel o webnovelas, que son narrativas serializadas en plataformas digitales que se caracterizan por su dinamismo y tener una relación interactiva entre autor y lectores. Siguiendo con el apartado de la metodología, tenemos el enfoque. Y el presente trabajo de investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, que es adecuado para analizar fenómenos sociales, socioculturales y discursivos en profundidad. También, a partir de este marco, se adopta la teoría de Mark Dimon sobre la Queer Translation y los tres modos que existen de traducir estos textos, los cuales son la Queer Translation, Misrecognizing Translation y Minoritizing Translation. Este enfoque, acompañado con la teoría, permite comprender la traducción como una práctica que no solo traslada significados, sino que también configura realidades, identidades en una historia y fuera de ella. A través del análisis cualitativo de los casos seleccionados, se busca mostrar cómo las decisiones traductológicas acompañadas de prejuicios pueden contribuir a la preservación, distorsión o atenuación de la representación queer. Para entender mejor la teoría sobre la cual se va a trabajar, Mark Dimon propone 3 modos de traducir textos queer que permiten analizar cómo la homofobia se hace presente en la traducción de esos textos. En primer lugar está la Misrecognizing Translation. Es esa donde el traductor no reconoce los matices afectivos, culturales o identitarios del texto y produce una reinterpretación errónea del contenido queer. En esto se intenta reescribir el texto desde una perspectiva hegemónica y, al ocultar los matices queer del texto, se suprime la intención del texto original, que eso también puede alinearse con normas heteronormativas o expectativas del público mayoritario. Siguiendo está la Minoritizing Translation, donde se adapta el texto para enfocarse en equivalencias estrictas entre palabras, sin importar si el texto se ve afectado en el proceso y si se preserva su complejidad original. En esta, el traductor fija conceptos, simplifica o vuelve el texto estándar. No se elimina su aspecto queer, pero sí lo limita y lo presenta con menos matices de los que posee el original. Finalmente está la Queer Translation, donde se orienta a preservar los elementos queer del texto original, manteniendo sus ambigüedades, connotaciones y su potencial disruptivo. Y en este enfoque se busca evitar la fijación de un único sentido y, en cambio, mantener abiertas múltiples posibilidades interpretativas que respeten la complejidad del contenido queer. La unidad de análisis está integrada por 6 casos representativos de traducciones de contenidos LGBTQ+ de origen asiático, incluyendo manga, anime, novelas, entre esas son una webnovela y una novela ligera, que son provenientes del japonés y del chino, y cada caso fue examinado en comparación con sus traducciones oficiales al idioma español-inglés, y se consideran estas como referencias para identificar variaciones significativas. Además, estos casos han sido seleccionados de manera intencionada por la relevancia cultural,
el impacto en el público y por presentar sesgos traductores significativos que interfieren en la representación del contenido queer ante un público global e hispanohablante. Siguiendo con el procedimiento y una pequeña muestra de lo que es el producto, se realizó un análisis documental de los materiales literarios y audiovisuales para analizar las decisiones traductológicas e identificar alteraciones en la representación de identidades en historias provenientes de Asia. Después se contrastaron estos casos para identificar patrones de homofobia en las traducciones, analizando su contexto cultural y medio, también con el fin de proponer estrategias orientadas a la inclusión en la traducción. En cuanto a los instrumentos que se utilizaron en el trabajo, se realizó una tabla comparativa que incluye el texto origen y el texto meta, seguida de una reflexión sobre su contexto cultural, la manifestación específica de sesgo u homofobia y conclusiones del análisis. Posteriormente, para concluir y a modo de reflexión, se crea una guía de estrategias inclusivas de las mejores prácticas observadas durante este análisis y será dirigida a traductores para promover la traducción asiática queer y la representación respetuosa de distintas identidades. Empezando por el primer caso de análisis, está la traducción que hizo Seven Seas Entertainment de la novela ligera del género Girls Love, I'm in Love with the Villainess, o también llamada Me enamoré de la villana. En este caso se puede observar cómo la versión en inglés omite completamente más de un párrafo donde la protagonista explica su comportamiento juguetón y coqueto hacia la mujer en la que está interesada. Y también este párrafo introspectivo habla de las vivencias previas de la protagonista como una mujer lesbiana en una sociedad japonesa. Este caso entonces representa uno de mis Recognizing Translation, donde se eliminó deliberadamente el monólogo de la protagonista, donde reflexiona sobre su lesbianismo, su dolor, su humor ofensivo para enfrentar el rechazo y su experiencia siendo una mujer lesbiana. También, debido a las quejas constantes y el reconocimiento de los fans, se le pidió a la editorial que modificaran esto, por lo cual la editorial admitió su error y explicó que las futuras versiones de la novela ya estarían con el párrafo incluido. Después está el caso de una de las webnovelas más conocidas y también una de las más reconocidas dentro del género Danmei, y esta es Heaven Official's Blessing, o también conocida en español como La bendición del oficial del cielo. El principal problema que viene de la traducción de norma editorial aparece al uso del término "ge", y aunque su significado literal en chino es el de hermano mayor, en este contexto funciona también como uno de apodo afectuoso, connotado de cercanía, calidez, y también tiene un matiz coqueto o potencialmente romántico. Esto es lo que se considera una minoritizing translation, donde se busca adaptar el término a un equivalente funcional del español. Sin embargo, esta decisión termina por borrar aquellos matices del coqueteo del personaje, y el uso de hermano mayor en este contexto no transmite la misma sensación de intimidad, y como resultado se debilita la dinámica afectiva y puede llevar al lector a malinterpretar la relación de estos personajes. Siguiendo con el caso de los animes, está uno de los casos más polémicos relacionados con la censura y la omisión en subtítulos, y este es el de The Summer Hikaru Died, o El verano en que Hikaru murió. En este caso, la traductora intentó usar el término "suki" como un "me caes bien", y esta decisión traductológica alteró radicalmente la relación entre los personajes y también limitó el impacto narrativo del vínculo que tienen ellos dos. Además, las declaraciones que hizo la traductora mediante tweets declaran que no fue una decisión accidental, sino es parte de una interpretación personal que defendió incluso frente a las objeciones de la comunidad, quienes argumentaban que la intensidad sentimental del término "suki" era esencial para la narrativa y para la representación del deseo entre personajes. Entonces se trata de un caso de misrecognizing translation y de domesticación heteronormativa, donde se neutraliza la relación romántica entre protagonistas para que no haya manera de entender su relación como una romántica.
Siguiendo con el caso de mangas, está la traducción proporcionada por la editorial Panini México, la cual introduce ambigüedad significativa para la historia al elegir traducir Skidata como te quiero, y este podría equivalerse a un siempre te he amado o incluso siempre me has gustado. En este caso se trata de una confesión fuerte que el personaje lleva guardándose durante años, y al elegir traducir te quiero, este se vuelve confuso en español. Entonces, la intensidad del momento se disminuye y se suaviza su dimensión romántica. Además, la traducción al español puede interpretarse como aquel de amor de un amigo, y esto abre la posibilidad de que el lector dude de la naturaleza del sentimiento, y esto no ocurre ni en el japonés ni en el inglés. Entonces se trata de un caso de minoritizing translation, donde se reducen las complejidades y las connotaciones del significado queer en la historia y se cambian por equivalencias más simples. Y a partir de los casos estudiados, es posible identificar patrones de omisión, suavización o distorsión de la narrativa queer. Esto se puede abordar mediante modelos de práctica inclusiva. Y la siguiente guía que se creó propone lineamientos para prevenir las formas de minoritizing o misrecognizing translation que pueden suceder en las traducciones queer. Primero, se recomienda preservar monólogos internos y discursivos identitarios, con el objetivo de mantener la dimensión psicológica, política y emocional queer del personaje. Se recomienda no omitir introspecciones donde el personaje reflexiona sobre su identidad sexual y evaluar esos pasajes como información narrativa esencial. Además, se debe mantener la terminología cultural relacionada con identidades y afectividad, con el objetivo de evitar la pérdida de matices afectivos y dinámicas queer. Y pues al no encontrar equivalentes se debe mantener la terminología cuando el texto original utiliza palabras que son importantes en el texto. Se recomienda mantener honoríficos o términos culturalmente codificados cuando su carga afectiva es significativa. Además, se pueden añadir glosarios o notas del traductor en lugar de domesticar el término a costa de su sentido. También se deben evitar suavizar o neutralizar confesiones afectivas queer. Y en lenguas donde términos como suki o like pueden abarcar distintos grados de afectividad, el traductor debe evaluar cuidadosamente el contexto narrativo, la carga emocional de la escena y su relevancia en la historia. Para esto se recomienda identificar términos afectivos polisémicos y seleccionar su interpretación dominante según el contexto narrativo y relevancia en la historia. Además, si el texto original permite una lectura romántica, la traducción también debe permitirla. Se deben evitar reemplazar matices queer con una amistad. La ambigüedad queer es un recurso narrativo y deliberado en muchas obras, y neutralizarla mediante traducciones pueden ocultar elementos adicionales como el tono, la imagen. Y es importante destacar que la ambigüedad queer es un recurso narrativo que refuerzan, y neutralizarla puede reforzar vínculos exclusivamente amistosos y es equivalente a poner un modelo heteronormativo inexistente en la obra. Debido a esto, se pueden consultar elementos adicionales como el tono, la imagen, la actuación de voz o el subtexto audiovisual, de manera que se respete la intención del original y se evite borrar su dimensión afectiva. Para esto se recomienda respetar la ambigüedad queer intencional del original, no reforzar modelos heteronormativos al reinterpretar vínculos afectivos. Siguiendo, se invita a la autoevaluación de prejuicios. El traductor puede hacerse 3 preguntas que son esenciales para la traducción queer. Número 1. ¿Estoy suavizando el contenido por incomodidad personal? 2. ¿Mi decisión borra o limita una posible lectura queer? 3. ¿Estoy asumiendo que la audiencia no necesita este contenido? Además, están las estrategias de traducción editorial, ya que la responsabilidad no recae únicamente en el traductor individual, sino también en las editoriales y plataformas de streaming. Para esto se debe implementar revisiones con un enfoque queer,
Se recomienda implementar procesos editoriales con enfoques queer que incluyan revisiones por sensibilidad LGBTQ+, colaboración entre traductor y lectores especializados y controles rigurosos para evitar omisiones. También se recomienda la transparencia con la audiencia. La transparencia editorial resulta igualmente importante, ya que cuando una obra sufre modificaciones u omisiones, la editorial debe comunicar los motivos, restablecer el contenido y asegurarse que los cambios nunca comprometan la representación identitaria del texto. Siguiendo con los resultados, el desarrollo de este proyecto permitió identificar de manera clara cómo las decisiones traductológicas influyen directamente en la representación de identidades queer dentro de diversas obras asiáticas y cómo pueden manifestarse diferentes actos de homofobia a través de la traducción. A lo largo de este análisis fue posible observar que los errores más comunes de las traducciones oficiales responden a patrones sistemáticos como la suavización de confesiones románticas, omisión de monólogos internos relacionados con la identidad, neutralización de afecto entre personajes del mismo sexo y en algunos casos transformaciones orientadas a reforzar las lecturas heteronormativas. La difusión de este proyecto en redes sociales como Instagram y TikTok mediante publicaciones informativas permitió evaluar la recepción del público, la cual fue del agrado y bien recibida. Las interacciones generadas evidenciaron que existe un amplio interés en la problemática y una demanda creciente para que hayan traducciones inclusivas, precisas y respetuosas que mantengan los matices queer del texto original. Y a través de la transcripción, la búsqueda de información, el análisis de creación de tablas, se logró sistematizar ejemplos reales y establecer categorías basadas en la teoría de Marc de Montt y así poder proponer una guía de estrategias para una práctica traductora ética y no discriminatoria. Estas son algunas capturas de la divulgación que fue mediante un post en plataformas como Instagram y TikTok. Y para cerrar con este proyecto, se puede concluir que la traducción de textos LGBTQ+ provenientes de Asia no puede comprenderse únicamente como un proceso lingüístico, sino también como un acto cultural y político en el que intervienen los prejuicios del traductor, las limitaciones editoriales y los marcos que regulan la representación queer en la sociedad. Y a partir de este análisis de caso y el uso de la teoría de Queer in Translation, se demuestra que las traducciones pueden reproducir actos de homofobia y sesgos, ya sea suavizando confesiones, omitiendo introspecciones identitarias o reinterpretando vínculos afectivos, y esto puede llegar a afectar directamente la visibilidad LGBTQ en las obras. Asimismo, se demuestra una creciente necesidad de que las editoriales, plataformas de streaming y empresas de traducción desarrollen lineamientos formales para la traducción de contenido queer, ya que sin una regulación o guía especializada, las traducciones quedan sujetas únicamente a la interpretación personal del traductor, y esto aumenta el riesgo de errores, censura inconsciente y aparición de prejuicios homofóbicos. Entonces se pone en evidencia que la traducción ética e inclusiva no es solo una opción o algo que puede evitarse, sino como un componente ético que es fundamental para garantizar la representación justa y completa de narrativas queer. Cuando se proponen estrategias inclusivas y se promueve la reflexión crítica sobre los prejuicios involucrados en el proceso traductológico, se contribuye a generar prácticas de traducción más responsables y comprometidas con la diversidad cultural y sexual en los contenidos con temática queer, asiáticos y globales. A partir de este QR se puede acceder al post que fue publicado en Instagram y se puede acceder a la guía de traducción y también a el análisis de casos. Por mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias.